¿Qué tal? A todas y a todos, bienvenidos a una más de sus cápsulas Clips K. El día de hoy hablaremos de la crisis del Porfiriato. Y es que el Porfiriato es uno de los periodos más importantes en la historia de México y que va a ir de 1877 a 1910. Pero en esta ocasión solamente nos enfocaremos en por qué y cómo se dio la crisis de este periodo histórico. ¿Qué fue lo que provocó realmente que este periodo acabara, ¿sí?, en 1910, dando paso a la Revolución Mexicana? Para poder entender esto, vamos a ir poco a poco y daremos inicio con el año de 1904. ¿Sí? Este año es bien importante porque para México se acercan las elecciones, ¿sí? Y como imaginaremos o como sabemos, pues vendrá una reelección más para Porfirio Díaz, pero no es una reelección cualquiera, porque ya que en este momento tendrá prácticamente 74 años de edad, uno de los temores que vamos a poder observar es que puede irse de este mundo en cualquier momento. Y esto provocaría una crisis pues política básicamente, y para no llegar a este punto se decide establecer de nueva cuenta un cargo político en nuestro país, que es el del vicepresidente. ¿Sí? Entonces, punto 1 para la crisis del Porfiriato, la edad de Porfirio Díaz. Punto 2, ¿sí?, que la llegada del vicepresidente implica un rompimiento interno al gobierno de Díaz. ¿Por qué lo digo? Porque básicamente la estructura de Díaz era una división en dos. Los científicos por un lado, como ese aspecto intelectual, y una serie o gobiernos militares que estaremos ahí también viendo que están encabezados por Bernardo Reyes. Entonces, el cargo del vicepresidente pues está en uno de estos dos bandos, ¿sí? Y el bando elegido por este militar presidente pues es básicamente el de los intelectuales. Elige a Ramón Corral, ¿sí? Lo cual implica que los militares se sientan desplazados. Tendrán la pequeña ilusión de que para las siguientes elecciones en 1910 podrán ser tomados en cuenta, cosa que no sucede, ¿sí? Y su líder, prácticamente Bernardo Reyes, se ha enviado de agregado militar, aunque es un exilio bien bonito, a Francia, ¿sí? Lo cual pues Porfirio Díaz lo termina desapareciendo de este plano bajo la contienda hacia la vicepresidencia, ¿sí? Y estaremos mencionando el punto número 3 de esta crisis del Porfiriato, que es una crisis económica, ¿sí? Para 1907 el mundo empieza a tener una crisis, lo cual implica que al menos en México se pongan en riesgo algunas inversiones, vendrá por primera vez una devaluación del peso frente al dólar y con ello también los movimientos obreros empiecen a mostrarse cada vez más y más en nuestro país. Ejemplos de esto podemos tener la huelga de Cananea, la huelga de Río Blanco. Y llegamos al cuarto y último punto, que es la entrevista Díaz-Grillman. Una entrevista en el año de 1908 donde se le pregunta al presidente de cuáles son las expectativas para las elecciones de 1910. A lo que Porfirio Díaz dice que para 1910 México está prácticamente preparado para la democracia, por lo cual se permitirán la participación de los grupos de oposición y todavía menciona que de ganar un partido de oposición, él está dispuesto en colaborar con este nuevo gobierno, ¿sí? Lo cual, pues esto provocó que muchos grupos que efectivamente ya no querían a Porfirio Díaz, pues salieran a la luz, iniciaran su propia campaña. Y uno de estos grupos, pues debemos de mencionar que es el Partido Antirreeleccionista, un partido que estará en algún momento ya encabezado por un chaparrito de Coahuila de nombre Francisco I. Madero, el cual iniciará con un movimiento político y dará paso, como todos sabemos, a una revolución, ¿sí? Pero no les platico más, tomen alguno de nuestros entrenamientos, UNAM-K, UAM-K, Comipems-K, los cuales ven el tema de Porfiriato y, ¿por qué no?, hasta en Poli, y les doy un consejo, ¿vale? Y bueno, pues ese es el final de esta cápsula. Si quieren un poquito más, nos veremos en alguna otra ocasión con algún otro tema, y pues por el momento, cuídense mucho y les envío un fuerte abrazo. Hasta luego, cuídense.